Hola Peña, el propósito de este vídeo es el de hablar sobre el funcionamiento y conectividad de la consola Sega Mega Drive Genesis 1 en las pantallas LCD actuales. Si buscas referencias sobre la Mega Drive 2 o cómo hacer la conexión mediante cable AV, este no es el tutorial que buscas. Lamento las molestias. Ahora os voy a explicar de manera detenida y pausada cómo conectar los elementos que veis en pantalla para conseguir sintonizar el canal de la consola en el caso de que dispongamos de un cable switch RF. Con el cable AV no entrañaría dificultad, ya que el canal AV se encuentra fácilmente en los televisores, pero en el caso del cable de antena RF tendremos que esmerarnos más. Como pueden ver, únicamente nos harán falta estos 4 accesorios para jugar con la Sega Genesis Mega Drive, además del cartucho y del televisor, lógicamente. La consola, el cable de antena switch RF, el controlador barra mando y la corriente. Si le damos la vuelta a la consola, por la parte trasera, nos encontramos 4 puertos, de los cuales solo necesitaremos 2, el de la toma de corriente, adaptator para la alimentación de la consola, y la toma de switch RF, RF out, que nos proporciona la señal del canal de la consola, de la cual sintonizaremos cuando todo el equipo esté montado. Muy bien, aclarado todo esto, a continuación voy a explicar dónde va conectado cada accesorio y os detallo las características específicas a tener en cuenta de cada elemento de manera individual. Al poner la consola boca abajo, encontraremos las características técnicas de esta, como el número de modelo, el voltaje que emplea, la procedencia y el sistema de codificación que utiliza, en este caso PAL-G. El sistema de codificación es un aspecto importante a tener en cuenta, para que a la hora de adquirir un producto o accesorio por internet se tenga la garantía de que será compatible con el sistema utilizado en nuestra región. En el mundo existen 3 sistemas de codificación fundamentales que son PAL, utilizado en España, gran parte de Europa y sur de Asia; NTSC, utilizado en Japón y gran parte de América; y SECAN, utilizado en Francia, gran parte de África y norte de Asia. En la descripción del vídeo tenéis el enlace al mapa extraído de Wikipedia que ilustra geográficamente los sistemas de codificación empleados a nivel mundial. Estos 3 sistemas utilizan diferentes métodos de codificación y son incompatibles entre ellos, por lo que siempre debemos utilizar aparatos que sean capaces de proporcionar el mismo sistema estándar según el país en el cual nos encontremos. Si mezclamos NTSC con PAL o viceversa, tendríamos un conflicto en la codificación de colores. Continuamos con el transformador de corriente. Aquí tienen unas instantáneas de sus características técnicas. Y no tiene mucha historia. Conectamos el transformador a la toma de corriente y su extremo al puerto descrito como adaptator, situado al lado derecho del puerto de salida de AV, o lo que es lo mismo, AV out. Aquí tenemos el preciado y necesario cable de antena RF, el cual actúa como switch o selector de señal. Este dispositivo proporciona tanto la imagen como el sonido de la consola, por lo que no dependemos de conexiones de tipo RGB. Sonido e imagen ya vienen integrados en el cable RF. No se detallan sus características técnicas, tan solo el modelo específico para la consola Mega Drive, el MK-3088. Podemos ver que el dispositivo ofrece la posibilidad de conectar el cable de antena y así alternar la hoy en día obsoleta señal analógica con la señal de la consola, situando el deslizador del switch en el indicador correspondiente.
Colocando el deslizador en la posición ANT, podíamos ver los canales de la televisión convencionales, que por entonces utilizaban la emisión analógica, hasta que a mediados del año 2010 llegó en España el conocido apagón analógico. Por ende, la señal digital terrestre, o TDT, no se mostrará al conectar el cable de antena al dispositivo, pues no fue diseñado para recibir la señal digital. Así que carece de utilidad conectar el cable de antena al switch RF. Si situamos el deslizador sobre RF y sintonizamos en el televisor el canal correspondiente, obtendríamos la señal de la consola y se visualizaría el videojuego en el televisor. El procedimiento de conexión del switch RF es el siguiente. El extremo terminado en punta va directo a la consola y el extremo más ancho se conecta al televisor por el puerto de antena. Cogemos el extremo del cable terminado en punta, que es a su vez el más largo, y lo conectamos al puerto RF Out de la consola, situado al lado izquierdo del puerto de la señal AV Out. Y el extremo más corto, el que nos queda, lo conectamos al televisor por el puerto de antena. En mi caso, se trata de un televisor de pantalla plana de la marca Oki, con puerto HDMI, puerto USB y lector de DVD incorporado. Es un televisor a priori moderno. No nos olvidemos del controlador. Lo conectaremos al puerto situado a la izquierda, que corresponde al controlador 1, en la parte frontal de la consola. Ahora, escogemos el videojuego a probar. Extraemos el cartucho y lo colocamos en la rendija para cartuchos de la consola. De forma opcional, si disponemos de auriculares, lo conectamos al puerto Phones. Y podemos controlar el volumen con el deslizador integrado en la consola. Mola, ¿eh? Con todos los pasos realizados hasta el momento, hemos completado la parte de la instalación de la consola. ¡Yujú! Ahora toca la parte más tediosa, la búsqueda del canal de la Mega Drive. Ahora encendemos la consola. Colocamos el interruptor en la posición ON, donde dice POW. Procedemos a encender el televisor y nos aseguramos de escoger la señal analógica del televisor. En este caso, y probablemente en los de la mayoría, se encuentre como TV. No confundir con DTV, que corresponde a la señal digital. Al igual que es vital tener el deslizador del switch RF en la posición RF. Si no cumplimos estos pasos necesarios a la hora de sintonizar el canal, estaremos perdiendo el tiempo y por consiguiente haciendo el canelo, por lo que recalco la importancia de estos dos aspectos fundamentales: verificar que el switch está situado en la posición RF y en el televisor tener seleccionado la señal analógica, que por lo general viene como TV. Lo habitual es que no encontremos el canal de primeras, por lo que será obligatorio realizar la búsqueda automática o manual del canal. En mi caso, y tal vez coincida con el vuestro, lo encontré en el canal 36. Desde el mando a distancia pulso el botón Menú, Índice de canales,
y selecciono APS con el botón azul para ejecutar la búsqueda automática. Y dice, atención, todos los programas almacenados serán borrados. Pulso en el botón rojo de OK. Y nos armamos de paciencia hasta que logre localizar el canal. Voy a cortar el vídeo para que no se haga innecesariamente más largo. Ahora que ya está próxima la localización, os muestro con detalle que funciona. Aquí está. Apreciamos que aparece en la señal 591,60 MHz, asignado al canal 36. Ya con la búsqueda automática completada, tenemos la consola en nuestro televisor. Y... ¡a empezar a jugar! ¡Yuhu! Ni os imagináis la buena nostalgia que me inspira poder revivir esto. Los emuladores para PC están bien, pero nada es comparable con el privilegio de jugar a la Mega Drive con mando y cartuchos auténticos y revivir los 90 en pleno año 2014. Con más de 20 años y aún funciona. Esto sí es un producto de calidad, sin obsolescencia programada. Da gloria de verlo. Si quisiéramos jugar a la Mega Drive en un televisor de tubo de imagen, habría que buscar de forma manual en el televisor, revisando cada canal existente hasta dar con la consola. En mi caso, tengo un televisor Ansonic de tubo de imagen en el cual tuve que ir uno por uno hasta que localicé la consola en los canales 70 y 45. Como dato curioso, aquí os comparto una comparativa de tamaños entre la Mega Drive y la PlayStation 3. Y bien, con el deseo de que os haya sido de utilidad, se despide Showman. Gracias.